la diferencia de áreas de los círculos cuyos centros son los mismos. Y ahora veremos algo de geometría del espacio, el prisma. ¿Qué es un prisma? Es un sólido limitado por dos caras denominadas las bases, las que son congruentes y paralelas. Y las otras caras son regiones paralelográmicas. Por ejemplo, esto que voy a graficar sería la base superior. Esto es la base superior. Bueno, en este caso, la base superior es una región triangular. Las bases son regiones poligonales. Puede que sea una región triangular, puede que sea una región cuadrangular. Depende. Ahora, por abajo debe de estar la base inferior. Entonces lo que voy a hacer aquí es graficar este vector vertical. Y luego lo que voy a hacer es, voy a trasladar este triángulo siguiendo la dirección de ese vector. Y yo muevo este vértice y se mueve también el vértice trasladado. Muevo este vértice y se mueve también el vértice trasladado. Muevo todo y también se mueve todo lo que se ha trasladado. ¿Ven? Yo muevo este vector y también se mueve el trasladado. Ok, entonces arriba sería la base superior y abajo la base inferior. Esas bases son congruentes y además de eso paralelas. Hoy me toca el tema 23. ¿Y esto no es el tema 23? Digo, porque no sé que esté mal. A ver. Sí, profe. Este es el tema 23, ¿no? Sí. Claro. Por ahí me dicen, profe, esta es la domiciliaria 22 y este es el tema 23. ¿Está bien? Esta es la dirigida 23. Alguien me dice por ahí, le toca, a ver, alguien me dijo, ¿dónde digamos está esto? Alguien me dice, hoy le toca el tema 23, claro. Ok. No puedo compartir. El tema 23 es el prisma y el 24 el cilindro, claro, ajá. Así es, vamos por buen camino entonces. Ok, entonces lo que voy a hacer es trazar este segmento, lo voy a poner de color verde, este otro y este de aquí. Y ahí se forma un prisma. Este prisma tiene varias caras. Es un poliedro, es un tipo especial de poliedro. Poliedro. No polígono, sino poliedro. Aunque polígono es poli, varios, gono, ángulo, o sea, varios ángulos, ¿no? Esto es poliedro. El prisma es un tipo especial de poliedro. Poli es varios, bastantes, muchos. Y el sufijo edro quiere decir cara. O sea, varias caras, bastantes caras. Las caras son regiones poligonales. Por ejemplo, este poliedro denominado prisma tiene arriba y abajo las bases. Son dos caras, mejor dicho, ¿no? Dos caras son las denominadas bases y las otras tres, digo tres porque por cada lado de una de las caras hay una cara que se llama lateral. Entonces tenemos dos caras que son las denominadas bases, las que deben de ser paralelas y congruentes,
mientras que las otras tres son las denominadas caras laterales. Ahora, en el caso de que estas que están de verde sean perpendiculares con alguna de las bases, estamos en el caso del prisma recto. El prisma recto es aquel en donde las aristas laterales son perpendiculares con alguna de las bases. Entonces, en este caso vamos a estudiar solamente al prisma recto. Al prisma oblicuo lo dejamos de lado, porque si ustedes observan los ejercicios, solamente vemos el caso de prisma recto. No hay más, ¿ven? Y entonces solamente vamos a estudiar el caso del prisma recto, que es aquel en donde las aristas laterales, las que están de verde, son perpendiculares con alguna de las bases. Entonces, en cada vértice de la base inferior, tanto como de la base superior, y en las caras laterales, o sea, los ángulos son rectos. Eso es siempre y cuando el prisma sea recto, como en este caso. ¿Ya? Hay otro tipo de prisma llamado prisma oblicuo. En el caso de tener al prisma oblicuo, las aristas laterales, las que están de verde, no son perpendiculares con las bases. ¿Ya? A ver, arriba vamos a decir que sea la base superior de vértices A, B, C. Y abajo la base inferior de vértices D, E, F. Para el vértice A le corresponde el vértice D, debajo de A está el punto D. Para el vértice B le corresponde el vértice E, debajo de B el punto E. Y para el vértice C le corresponde F. Entonces estamos hablando del prisma ABCDEF. Prisma triangular. ¿Por qué prisma triangular? Porque las bases tienen forma triangular. Prisma triangular. ABC, la base superior, guión DEF, la base inferior. Para el vértice A le corresponde D, para B le corresponde E y para C le corresponde F. Cuando hagan su gráfico, respeten la correspondencia, porque si no respetan la correspondencia, es decir, si su gráfico está mal, sabe Dios qué les resultará cuando den con la respuesta, digo. Tengan mucho cuidado con esa anotación, ¿no? Ok, entonces, elementos para ese prisma. Los de verde son las aristas laterales. Arista lateral. Esta es una de las aristas laterales. Hay varias. Hay varias aristas laterales. Hay bastantes. ¿Cuántas? Eso depende de cuántos lados tenga alguna de las bases. Entonces arriba tenemos la base superior. Base superior. Arriba la base superior. Y abajo la inferior. Esas son congruentes y además de eso son paralelas. Luego tenemos lateralmente las caras laterales, las que están así, en posición vertical. Por ejemplo, voy a sombrear a una de esas caras laterales. Por ejemplo, la cara lateral BCFE. De color celeste.
Esa es una de las caras laterales. No es la única. En este caso son tres. Esto es un prisma recto. Prisma recto triangular. Entonces, como es prisma recto, en los vértices superiores o en los vértices inferiores y en las caras laterales, los ángulos son rectos. Recto. Por acá también otro recto. En el prisma recto, las caras laterales son regiones rectangulares. Recto en el vértice A. En la otra cara lateral también. En el vértice B también. En el vértice C, lo mismo. Y en el vértice F también. Ujú. Que el prisma sea recto no les asegura que en la base haya algún ángulo recto. Aunque puede ser que ese triángulo DEF tenga algún ángulo recto, pero no necesariamente. Que el prisma sea recto nos asegura que las caras laterales son regiones rectangulares. Vamos a decir que, por ejemplo, las bases tengan de área S sub B. S sub B es el área de alguna base. S sub B es el área básica, área de la base, o también área básica. ¿Cómo se calcula el área de la base? Bueno, eso depende. Depende de qué forma tenga la base. Si la base fuese, por ejemplo, triangular, bueno, hay muchas fórmulas para calcular el área de esa base. Si nos diesen las aristas básicas o los lados de la base, con el teorema de Herón se puede calcular el área de la base. Así como hay arista lateral, también hay aristas en la base. Esas son las aristas básicas. Arista básica es la arista en alguna de las bases.
EF, por ejemplo, sería una de esas aristas básicas. Hay varias aristas en la base. Cuando tengamos un sólido, estamos interesados en calcular el área lateral, el área total y el volumen. Aunque se pueden calcular otras cosas más. Pero en algún ejercicio les van a pedir calcular el área lateral. O de repente calcule el área total. O posiblemente que calculen el volumen de ese sólido. El volumen o capacidad. El área lateral se calcula sumando las áreas de las caras laterales. S sub L, área lateral. ¿Cómo calculamos el área lateral? Como su nombre lo dice, sumando las áreas de las caras laterales. En el caso de ser prisma recto, las caras laterales son regiones rectangulares. Así que para calcular el área lateral, simplemente sumaré las áreas de esas caras laterales. Este prisma recto tiene esa arista lateral, las que están de verde, conocido también con el nombre de altura. En el caso del prisma recto, la arista lateral también se conoce con el nombre de altura. Pero en el caso del prisma oblicuo, no. ¿Ya? Arista lateral o altura. En el caso de ser prisma recto. ¿Cómo se denota usualmente la altura? Con la letra H, ¿cierto? Entonces, esta sería la medida de una de las aristas laterales. También conocido con el nombre de altura. Entonces, digamos que las aristas en una de las bases sean de medidas A, B y C. Aquí de medida A, aquí de medida C, B. Y el tercer lado en esa base, vamos a decir que sea de medida C. Acá. Entonces, para calcular el área lateral, simplemente tengo que sumar las áreas de las caras laterales. ¿Cómo calculo, por ejemplo, el área de esa cara lateral BCFE? El área de esa pared. BCFE, como siempre, es una, digo como siempre, porque si es una región rectangular, como siempre el área se calcula. En este caso sería A por H, base por altura, ¿no? Entonces tendríamos por aquí que el área lateral sería la suma de áreas de esas caras laterales, más el área de la cara lateral ABED, que sería también B por H. Y la última cara lateral tiene de área C por H. Se puede factorizar. Factorizamos H y en el paréntesis nos queda la suma de A con B con C. Cierro paréntesis por H. A ver, lo que está en el paréntesis tiene nombre para la base. ¿Cómo se llama lo que está en el paréntesis para la base? A ver, cualquiera de ustedes responda a la pregunta. ¿Cómo se llama lo que está en el paréntesis para la base? ¿Qué nombre tiene?
A ver, Alexandra Cruz. Sí, profesor. Ya. ¿Qué nombre tiene lo que está en el paréntesis para la base? ¿Con qué nombre se conoce a la suma de esos lados de la base inferior? No, esa no es la respuesta. ¿Sí? ¿Con qué nombre se conoce a la suma de los lados de la base inferior? Ya lo dijo Machaca. Ya lo dijo Machaca. Marcia, ¿con qué nombre se conoce a la suma de los lados en un triángulo? Por ejemplo, en el triángulo DEF, ¿con qué nombre se conoce a la suma de A, B y C? Aristas. Ah, está bien. Pero a la suma de las aristas de esa base, ¿con qué nombre se conoce? Ya lo dijo Zulka. El área de la base. Cuidado que sumar los lados no es calcular el área. Ya lo dijo De la Roca, ya lo dijo Pérez Poma, lo dijo también Tong, Marcia. A la suma de los lados de la base, que es de forma triangular, se conoce con el nombre de perímetro. ¿Ok? Si sumas los lados de ese triángulo, que es la base inferior de ese prisma, esa suma de lados se conoce con el nombre de perímetro. Y por lo tanto el área lateral sería el perímetro de la base, de alguna de las bases, multiplicado con la altura. ¿Ok, Barrera? ¿Ya? Cuidado que sumar los lados no es calcular el área. Mucho cuidado con eso. Ok, entonces, tenemos entonces que el área lateral para el prisma recto es el perímetro de la base, de alguna de las bases, por la altura. Ahora hay que calcular el área total. Calculamos ahora el área total. S sub T. S sub T es lo que se conoce con el nombre de área total. ¿Y cómo calculamos el área total? Conforme su nombre. Si me dicen área total, es en total. En total tengo aquí las dos bases y las tres caras laterales. El área total sería la suma de áreas de todas las caras. Por lo tanto, el área total sería el área lateral más 2 veces el área de una de las bases. Luego, el área total, S sub T, será el área lateral, S sub L, más 2 veces el área de una de las bases. Muy bien, ahora hay que calcular la capacidad que tiene ese sólido. En verdad la capacidad sería para, no para el sólido, sino hay que imaginarse un recipiente que tiene la forma de ese sólido. O sea, tiene que estar hueco, mejor dicho, para que podamos introducir, por ejemplo, aceite, agua, no sé. Y el volumen es para el sólido en sí. Ese sólido puede estar hecho de acero, de repente de concreto. El volumen es para el sólido. Y la capacidad es para un recipiente que tiene la forma de ese sólido. Es decir, que tendría que estar hueco para que yo pueda
introducir de repente agua, aceite, piedra, y esa sería la capacidad de almacenar, ¿no? ¿Ya? La capacidad y el volumen se miden en unidades cúbicas. Por ejemplo, la capacidad puede ser 1 metro cúbico, pero generalmente la capacidad se mide en litros. 1 decímetro cúbico es equivalente con 1 litro. ¿Ya? Esa es la equivalencia. V, el volumen. O capacidad. ¿Cómo calculamos el volumen? Para el prisma, el volumen es el área de la base, S sub B, por la altura. Volumen o capacidad. El volumen es el producto del área de la base con la altura. Se mide en unidades cúbicas. Puede ser 1 metro cúbico, 1 decímetro cúbico. En algunos casos nos piden en litros. 1 decímetro cúbico es equivalente con 1 litro. Hay un prisma recto que es bastante conocido, que tiene forma de una caja rectangular. Se conoce de 3 diferentes maneras. Puede ser dicho rectoedro, también ortoedro. Y la otra manera es prisma recto. Con base rectangular. Prisma recto con base rectangular. De esas 3 maneras se conoce a ese famoso sólido. Rectoedro, ortoedro o prisma recto con base rectangular. ¿Por qué rectoedro? Recuerden que el sufijo edro quiere decir cara. Recto es de ángulo recto. Es decir, que rectoedro es aquel sólido en donde las caras son perpendiculares unas con otras. Ortoedro. Orto es sinónimo de recto. Edro es cara, o sea, lo mismo que lo anterior. Prisma recto con base rectangular. Es lo mismo que los dos anteriores. Entonces voy a graficar. Primero empiezo graficando un rectángulo. ¿Dónde está? Aquí está. Empezamos graficando un rectángulo. Y ahí me salió un rectángulo bastante grande. Recontra grande. No, más o menos ahí. Ahí tenemos graficado a un rectoedro, una cajita de forma rectangular. Puede ser, por ejemplo, una caja de perfume, una caja de zapatos, posiblemente un ladrillo. Eso nos da la idea de rectoedro. Arriba en la base superior, los vértices A, B, C, D.
Y en la base inferior, los correspondientes. El correspondiente de A, E, el correspondiente de B, F, el correspondiente de C, G, el correspondiente del punto D, el punto H. Cada vértice tiene su correspondiente. Hay que respetar la correspondencia. Si no respetan la correspondencia, sabe Dios qué le resultará como respuesta. Esto sería entonces el rectoedro ABCD guión EFGH. Puede ser graficado de esta manera. Entonces, este rectoedro tiene 3 dimensiones. En la base, largo y ancho. El largo que sea A y el ancho que sea B. Y de alto o de altura que sea C. Entonces, con esto se puede calcular, es decir, conociendo las dimensiones, se puede calcular, por ejemplo, cuánto mide alguna de las diagonales en ese rectoedro. Este rectoedro tiene 4 diagonales. Esta AG sería una de esas. Otras son las otras, por ejemplo, esta de acá. Otra sería esta. Y la última sería esta. Las de verde son las llamadas diagonales. Esas se van a intersecar en el centro del rectoedro. Pero no voy a trazar las 4. Pero se sobreentiende que hay 4 diagonales en ese rectoedro. Siendo que las 4 se cortan en el centro del rectoedro. El punto de intersección es punto medio para cada diagonal. Solamente me interesa esta de acá. ¿Cómo la calculamos? Usando el teorema de Pitágoras en el espacio. Trazamos esta diagonal. Eso sería trazo auxiliar, con líneas punteadas. Y en la base EFGH y en el vértice H hay un ángulo recto. En la base y en el vértice G, ángulo recto. En el vértice H, digo. Y entonces, en ese triángulo EHG, recto en H, se puede calcular esa diagonal. Sería la raíz de la suma de cuadrados de A y B, como consecuencia del teorema de Pitágoras. La raíz de la suma de cuadrados de A y B. A cuadrado más B cuadrado. Como esta arista es perpendicular con el plano de la base, lo será también con la recta eje que está en esa base. Por lo tanto, el ángulo AEG sería recto. Este ángulo GEA recto. Y entonces, en ese triángulo rectángulo de vértices AGE, recto en E, hacemos uso del teorema de Pitágoras, obviamente. Y sería que esa diagonal AG elevada al cuadrado sería C cuadrado más A cuadrado más B cuadrado. De donde que esa diagonal AG sería la raíz de la suma de cuadrados de las 3 dimensiones de ese rectoedro. Dimensiones
para ese rectoedro son 3. A, B y C. Una diagonal en ese rectoedro es, por ejemplo, la diagonal AG. Diagonales. Son 4. Una es AG, la otra es BH, la otra es CE, y la última es DF. Las 4 son iguales. Esas 4 diagonales son iguales. Cualquiera de esas 4 se puede calcular usando el teorema de Pitágoras en el espacio. AG igual BH igual CE y a la vez con DF. Cualquiera de esas se calcula como consecuencia del teorema de Pitágoras. Sería la raíz de la suma de cuadrados de las dimensiones, de las 3 dimensiones. Hay que calcular ahora el área lateral, el área total y el volumen. Área lateral. Empezamos por el área lateral. Así como estará picado el rectoedro, lateralmente tenemos esas caras. ADHE, la que está al otro lado sería BCGF. Otra cara lateral sería DCGH, la que está al otro lado sería ABFE. Entonces, habría que sumar las áreas de esas caras laterales. Si alguien se coloca por dentro de ese sólido, imaginariamente digo, eso podría ser, por ejemplo, su cuarto, que tiene forma de caja rectangular. Entonces nos paramos por dentro y observaríamos las paredes que son las caras laterales, que son regiones rectangulares. Entonces lateralmente tengo de área lo siguiente. Hasta puedo aplicar lo que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Habíamos dicho que el área lateral es el perímetro de la base multiplicado con la altura. En este caso, la base es una región rectangular de largo A y ancho B. Entonces, el perímetro de la base sería 2A más 2B. Y ese perímetro lo multiplico con la altura, que en este caso es C. Lateralmente, entonces, de área tendríamos 2 veces la suma de A con B multiplicado con C. Esto no hay que memorizar, ¿ya? No se memoriza. Hay que saber cómo calcular el área lateral. Simplemente será la suma de áreas de las caras laterales. Ahora, si queremos calcular el área total, S sub T, simplemente será la suma de áreas de todas las caras de ese rectoedro. Entonces, si sumamos las áreas de todas las caras, nos resulta esto. 2 veces la suma de productos 2 a 2 de las dimensiones. El área total es 2 veces la suma de productos 2 a 2 de las dimensiones. 2 veces A por B más A por C más B por C. Falta el volumen.
El volumen para todo prisma es el área de la base por la altura. Y en este caso, el área de la base, la de una región rectangular de largo A y ancho B, A por B. Eso es el área de la base. Por la altura que es C. Resulta entonces que el volumen para el rectoedro es el producto de las dimensiones, de las tres dimensiones. Volumen igual A por B por C. Un prisma será regular cuando, muy aparte de ser prisma recto, tenga las bases regulares. Eso es por definición. Por acá vamos a colocar esto. Prisma regular. Prisma regular. Es un prisma recto con base regular. Prisma regular es un prisma recto con base regular. Puede ser un prisma triangular regular. Si nos dicen que es un prisma triangular regular, hay que entender que las bases son regiones triangulares equiláteras. Si nos dicen prisma cuadrangular regular, será un prisma recto en donde las bases son regiones cuadradas. Si nos dicen prisma prisma octogonal regular, eso quiere decir entonces que las bases son octógonos regulares, regiones octogonales regulares. Ok, eso sería todo respecto de la teoría. Si no hay alguna pregunta, ya pasaríamos a las actividades. Son las 9:23. ¿Alguna pregunta, digo? Están muy calladitos, como siempre. ¿Qué ha pasado? ¿La vacuna les ha hecho mal? A ver, Zulka. Pregunta. A ver, vayas para que te entrenes ya para tu examen, ¿ya? Se tiene un prisma que tiene, vamos a decir que ese prisma tenga 30 aristas. El prisma tiene 30 aristas. Tiene la base. A ver, para todos. Se tiene un prisma que tiene 30 aristas. Unas son laterales, otras son básicas. ¿Cómo se llama alguna de las bases? Decágono, heptágono, hexágono. A ver, Zavala, deja el juego ya y ponte a resolver ese ejercicio. Vamos, Valenzuela. Vamos, Ivana. A ver, hay un prisma que tiene 30 aristas. Unas son laterales, otras son de las bases. ¿Cómo se llama cualquiera de las bases? Eso normalmente puede ser una pregunta de su examen. Profe, no ha puesto la fórmula, dirán algunos, pero ¿para qué quieren fórmula? Todo está en tu cerebro. Hay un prisma que tiene 30 aristas. Unas son de las bases y otras son las laterales. ¿Qué nombre tiene alguna de las bases?
Ya, a ver, voy a ver si la página de la intranet está activa. Ya, decir. Ya, nada. Esa pregunta va a ser una pregunta de su temático de hoy, que lo van a tener que resolver en su casa, porque no creo que esté activa en la intranet, ¿ya? Esa pregunta, solamente van a haber 3 preguntas, o 4. Una de esas preguntas es esa. Vayan anotando. Y esa me la van a entregar resuelto, ¿ya? El temático va a ser resuelto, por esta vez, ojalá digo. Ahí va una pregunta. Voy a hacer otra pregunta. Esta vez para, a ver, para Valenzuela. Valenzuela. Sí, profesor. Ya. Va la segunda pregunta. Una recontra fácil. Las dimensiones de un rectoedro, vayan anotando, ¿ah? Anoten. Yo también. Las de un rectoedro. Las dimensiones de un rectoedro son 2 metros, 3 metros y 4 metros. Calculen el área lateral máxima. Las dimensiones de un rectoedro son 2 metros, 3 metros y 4 metros. Calcule el área lateral máxima. ¿Cuánto de área lateral máxima tiene ese rectoedro? Ahí tienen 2 preguntas. Si desean, pueden responder aquí en el chat. Si desean, no están obligados. Esa sería su segunda pregunta del temático de hoy. Que como no está activo el aula, la primera pregunta es, ¿cuál era la primera pregunta? Ya me olvidé también, ya. Un prisma tiene 30 aristas. Un prisma tiene 30 aristas. Un prisma recto, ¿no? Un prisma cualquiera. Un prisma tiene 30 aristas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se denomina la base? ¿Qué nombre tiene la base? ¿Con qué nombre se conoce a la base en ese prisma? A ver aquí. Bueno, esto ya se lo dejo para ustedes. Las actividades. Hagamos algo de la dirigida.
Acá nos dicen, se observa una caja de perfume con forma de prisma regular. O sea, es un prisma recto en donde la base es regular. En este caso sería una región cuadrada. Tiene de altura 5 y arista en la base 2. Calcular el área total y el volumen. Entonces, la arista básica, una de las aristas en la base, mide 2. Pero como la base es regular, la base sería una región cuadrada. En donde por el dato, los 4 lados miden 2. Y la altura, 5. Y nos piden calcular el área total y el volumen. Piden calcular el área total y el volumen. A ver, Pirca. A ver, déjame ver. No. Hay otra que le gana. Hay otra que le gana, Pirca. ¿Ya? Hay otra que le gana. Esa está mal. Y entonces, en ese, no. Hay que calcular primero el área total. A ver. A ver, ¿dónde está este muchacho? A ver, de la Pérez. Sí, profesor. ¿Ya? ¿Qué haces para calcular el área total de este sólido? ¿Qué tendrías que hacer, digo? Calcular el área de la base, multiplicarlo por 2 y sumarlo con la área lateral. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya, muy bien. Ahora, ¿cómo calculas el área lateral? El perímetro de la base inferior por altura. Está bien, claro. Ok, muy bien. Así de simple, ¿sí o no? ¿Ya? Otra respuesta sería que para calcular el área lateral, como tengo 4 de estos rectángulos congruentes, bastará con calcular el área de uno de esos y el área lateral sería por 4, ¿cierto? O como tú también lo dices, ¿no? Perímetro de la base por la altura. ¿Está bien? Ok, entonces aquí lo que hacemos es simplemente calcular lo que se está pidiendo, ¿no? Piden calcular el área total. Denotado como S sub T. 2 veces el área de alguna de las bases. Como la base es una región cuadrada, el área de alguna de las bases sería 2 al cuadrado. Y a esto le agregamos el área lateral, que sería, como lo dijo su compañero, el perímetro de la base. El perímetro de la base sería 4 veces 2. 4 por 2. Por la altura, que en este caso es 5. De esa manera calculamos el área total, haciendo esas operaciones indicadas. Bueno, hay que operar y simplificar.
2 al cuadrado sería 4, por 2 sería 8, y acá sería 40. 8 más 40 sería 48. Por lo tanto, el área total será 48. Se supone que son 48 unidades cuadradas. ¿Qué unidad usa el ejercicio? No tiene alguna unidad, ¿no? Se sobreentiende, pero que son unidades cuadradas. Siguiente ejercicio 2. Se tiene una caja rectangular, o sea, mejor dicho, un rectoedro, o si no también ortoedro, o también prisma recto con base rectangular, de dimensiones 3 por 4 por 5. Y hay que calcular el área total y luego el volumen. Entonces no es necesario hacer algún gráfico. Bueno, al menos yo considero que no es necesario, ¿eh? Pero si ustedes consideran necesario hacer el gráfico, hagan el gráfico, ¿ya? Yo al menos no considero necesario hacer un gráfico. Es como si les preguntase, ¿cuánto es el perímetro de un rectángulo que tiene de largo 4 y ancho 2? No es necesario hacer un gráfico, ¿no? Simplemente hacemos el cálculo, ¿ya? Y si nos preguntan el área para ese rectángulo, también no es necesario hacer algún gráfico. Simplemente hago el cálculo. Ok, entonces, este es el ejercicio 2. Hay que calcular para ese sólido el área total. Habrá que calcular el área total. A ver. Chopes Prado, Brenda. Brenda. Sí, profesor. A ver, dime cómo calcular el área total para ese ejercicio. Tienes una caja rectangular de dimensiones 3 por 4 por 5. En la base, una región rectangular de ancho 3 y largo 4 y altura del sólido 5. ¿Cómo calculas el área total? Cuando yo les pregunte cómo, no les estoy preguntando la fórmula, sino lo que tienen que hacer para calcular el área total. ¿Qué hacer para calcular el área total? ¿Qué hago? ¿Cuál es el procedimiento? No quiero que me respondan la fórmula, sino el procedimiento para calcular el área total. ¿Qué tengo que hacer para calcular el área total? Ese es responder el cómo. Pero si les pregunto la fórmula, ya es otro asunto, ¿sí o no? ¿Ya? A ver, ¿dónde está esa muchacha? Brenda. ¿Qué hacemos para calcular el área total de ese rectoedro? ¿Puede repetir las medidas, por favor? ¿La pregunta? Ya. Dice así la pregunta. Se tiene una caja rectangular de dimensiones 3 por 4 por 5. Calcular el área total y el volumen. Y la pregunta es, ¿cómo calculas el área total? ¿Qué hago para calcular el área total? ¿Cuál es el procedimiento para yo calcular el área total? Por ejemplo, yo cuando le pregunté a su compañero, le pregunté, ¿cómo calculas el área total? Y él me lo respondió, ¿no? Él me lo respondió. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace para calcular el área total de ese rectoedro? Vamos, ese chat está inactivo. Nadie responde en el chat. Quiere decir que están jugando, están jugando, creo ahí. Cuidado, no se relajen las últimas clases, ¿ah? Aunque eso siempre es una tendencia. Es un fenómeno que siempre ocurre a final de año. Todo el mundo quiere darse al relajo.
A ver, Becerra, responde esa pregunta. ¿Qué hacemos para calcular el área total? Bueno, ya que nadie responde, tendré que responder yo. Cosa que no quería hacerlo, pero bueno, no queda de otra. Para calcular el área total, hay que sumar las áreas de todas las caras. Ese es el cómo. ¿Cómo calculo el área total? Sumando las áreas de todas las caras. Tom, tú lo que has respondido no es el cómo, sino la fórmula. Y luego te preguntaría, ¿qué cosa es A? ¿Qué cosa es B? ¿Qué cosa es C? Es que tú no me estás respondiendo el procedimiento. Tú lo que me estás dando es la fórmula. Yo no pregunté la fórmula, sino cómo calcular. ¿Cómo llegas a esa fórmula, mejor dicho? ¿Cómo llegaste a esa fórmula? A ver, Tom, explícame. ¿Qué hiciste para llegar a esa fórmula? No digo que esté mala. Lo que estoy preguntando es cómo llegaste a esa fórmula. Ya. Entonces, no, esa no es la explicación. No. Tienes que elaborar tu discurso para que me expliques de muy buena manera. Base por altura es, supongo que para un rectángulo, ¿no? Sí, pues, ¿ya? Ya, bueno, voy a calcular el área total para ese prisma recto. Área total igual. Ese rectángulo tiene dimensiones 3 por 4 por 5, o sea, hay una cara que tiene de ancho 3 y largo 4. Entonces el área de esa cara sería 3 por 4. Lo que pasa es que esa cara se repite 2 veces. 2 veces se repite esa cara. Entonces, aquí en el paréntesis hay que colocar 3 por 4. Pero vamos agregando. Hay otra cara que tiene de dimensiones 4 y 5. O sea, ancho 4 y altura 5. Se repite 2 veces. Aquí en el paréntesis, el otro sumando sería 4 por 5. Más, hay otra cara que tiene de ancho 3 y largo 5. Es una cara rectangular. Tu área Profesor, sería... no está compartiendo. ¿Así? Bueno, eso no sería la primera vez que ocurre. Ya, entonces acá sería 3 por 5. ¿Ok? 2 veces la suma de productos 2 a 2 de las dimensiones resulta ser el área total. Por lo tanto, el área total tres por 4 es 12, 4 por 5 20, 3 por 5 15. 12 más 20 sería 32, más 15 47, 2 por 47 sería 94. Se sobreentiende que son unidades cuadradas. Perdón. Falta calcular el volumen. El volumen para el rectoedro es el producto de las dimensiones, de las 3 dimensiones, que en este caso son el 3, el 4 y el 5. O sea, sería 3 por 4 por 5. Por lo tanto, el volumen será 60. Se sobreentiende que son unidades cúbicas.
El volumen es en unidades cúbicas. Ya. Siguiente ejercicio, 3. ¿Qué nos dicen? Una piscina es de dimensiones 12 metros por 3 metros por 4 metros. ¿Cuántos litros de agua caben en esta? Entonces, hay que calcular el volumen, pero en litros. En litros. Para eso lo que hay que saber es la equivalencia. Por acá voy a graficar un cubo. Empiezo primero graficando un cuadrado. Este cubo tiene de dimensiones 1 decímetro, 1 decímetro y 1 decímetro. 1 decímetro. Acá también. Y ahí también. Entonces, el volumen para ese cubo es conforme su nombre. Si yo digo, por ejemplo, cuadrado, se llama así porque su área es un lado multiplicado consigo mismo, o sea, un lado elevado al exponente 2. Lo que se conoce como un lado al cuadrado. Cuando yo digo un lado al cuadrado, inmediatamente ya en mi cerebro estoy pensando en un cuadrado, ¿no? Cuando digo, por ejemplo, 1 decímetro cúbico, cúbico se refiere al cubo. Inmediatamente en mi cerebro ya estoy pensando en un cubo, ¿no? El cubo es un rectoedro de tal manera que todas sus dimensiones son iguales. Y se le llama cubo porque su volumen es una de las aristas elevado a la potencia 3. Ok, entonces aquí el volumen es el volumen V. Sería 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro, o sea, 1 decímetro cúbico. El volumen para un cubo que tiene la arista de 1 decímetro es 1 decímetro cúbico. Ahora viene la definición. Un litro, denotado por un L, o también en algunos casos un L mayúscula, es 1 decímetro cúbico. ¿Ya? Un litro, un L, o también denotado por un L mayúscula, es 1 decímetro cúbico.
Eso ya debe quedarse aquí grabado para toda su vida, hasta que, espero que no llegue ese momento, pero hasta que se mueran, hasta el final de sus días. Recuerden que un decímetro cúbico es 1 litro. Es decir, un decímetro cúbico es equivalente con 1 litro. Ahora, si ustedes tienen, por ejemplo, un cubo que tiene de arista 1 metro, si tuviesen un cubo que tiene de arista 1 metro, entonces el volumen para ese cubo sería 1 metro cúbico. Así. 1 metro cúbico. Pero 1 metro sería 10 decímetros. 10 decímetros. Y esto elevado al cubo. Bueno, elevan al cubo y sería 10 al cubo 1000. Y sería 1000 decímetros cúbicos. Pero como 1 decímetro cúbico es equivalente con 1 litro, eso quiere decir entonces que 1 metro cúbico es equivalente con 1 litro. Perdón, que 1 metro cúbico es equivalente con 1000 litros. Ojo con eso, ¿ah? 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Y entonces, en nuestro ejercicio, en ese ejercicio, una piscina tiene esas dimensiones. ¿Cuántos litros caben en esta? Bueno, hay que multiplicar 12 con 3 con 4. Nos resulta en metros cúbicos. Y como 1 metro cúbico es 1000 litros, entonces ya tenemos la cantidad de litros que caben en esa piscina. Entonces se puede calcular de manera ya directa. Calculamos entonces de manera directa lo que nos están pidiendo. Piden el volumen V en litros. Sería 12 por 3 por 4. 12 por 3 por 4. Por 3 por 4. Esto resulta en metros cúbicos. Esto no resulta en metros cúbicos. Pero luego hay que pasarlo a litros. Bueno, 12 por 3 sería 36, por 4 sería 144 metros cúbicos. Pero sabemos que 1 metro cúbico equivale con 1000 litros. Equivale a 1000 litros. Por lo tanto, el volumen será 144.000 litros. Y eso es todo lo que hay que hacer. Bastante. El área total de un cubo es 24. Hay que calcular el volumen y una diagonal. Bueno, un cubo es lo que ustedes conocen con el nombre de el cuadrado en el espacio, el cuadrado en 3D. Es un rectoedro con las dimensiones iguales.
Entonces nos piden calcular cuánto es el volumen y la diagonal. Y una diagonal, ¿no? Este es el problema número 1, 2. ¿Qué pasa acá? Estoy numerando mal. 1, 2, 3, 4. Ok, hay que calcular el volumen y una diagonal en ese cubo. A ver, el cubo está determinado por 6 cuadrados. Dato entonces, el área de esos 6 cuadrados con un lado que mide, por ejemplo, A, sería 6A cuadrado. 6 por el cuadrado de A. Eso es 24. Siendo A una de las aristas en ese cubo. Entonces sería que 6 veces el cuadrado de A es 24. Al cubo lo determinan 6 cuadrados, lo forman 6 cuadrados. Cada cuadrado con lado de medida A. Entonces con esto se puede calcular cuánto es A, sería 2. Luego A es igual con 2. Todas las aristas en ese cubo serían de longitud 2 unidades. Y hay que calcular el volumen y la diagonal. El volumen para el cubo es conforme su nombre, o sea, una de las aristas elevado al cubo. Así que como una arista mide 2, el volumen sería 2 al cubo, o sea, 8. Se sobreentiende que son unidades cúbicas. 8 unidades cúbicas. Y en el ejercicio último, hay que calcular el volumen de un prisma triangular. Hay que calcular el volumen de un prisma regular triangular con arista básica 2 y altura 3. Entonces, mejor dicho, la base es una región triangular equilátera con un lado que mide 2 y la altura del prisma es 3. Entonces, simplemente hay que calcular lo que se está pidiendo, o sea, el volumen. Y el volumen es, como siempre, para el prisma recto es, o para cualquier prisma es área de la base por altura. Piden el volumen. Área de la base sería una región triangular equilátera con un lado que mide 2. Y para toda región triangular equilátera, el área puede calcularse con la fórmula. Raíz de 3 por el cuadrado de un lado y sobre 4. ¿Ya? Entonces, hacemos eso acá. Raíz de 3 por el cuadrado de una de las aristas básicas. 2 al cuadrado por 2 al cuadrado. Eso es en el numerador. Y en el denominador, el número 4. Esto sería el área de la base. Y al área de la base hay que multiplicarlo con la altura.
Y la altura, según el dato, es 3. Por la altura, que es 3. Bueno, hacemos las operaciones indicadas. 2 al cuadrado sería 4, entre 4 es 1, y nos quedaría solamente 3 veces la raíz de 3. Por lo tanto, el volumen será 3 veces raíz de 3 en unidades cúbicas. Tres veces la raíz de 3 en unidades cúbicas. Bueno, veo que no está activa la página. Caballero, tendrán que resolver en su casa la parte esta del temático. 2 preguntas ya les di y las otras 2 serán de acá del libro, de la actividad. Ya entonces responden 2 de la actividad y otras 2 son de esas preguntas que les dicté, ¿no? Y ahí tienen sus 4 preguntas, la resuelven. Y la próxima semana revisaré lo que han resuelto. La próxima semana es cilindro, creo. Ya, hagan su tarea. La próxima semana terminamos. Ok, si no hay alguna pregunta, ya daremos por terminada esta sesión. Nos veríamos ya la próxima semana.